Pan de vida. El alimento espiritual, el mensaje que traigo para hoy lo he titulado Gozo en la persecución. Y vamos a leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, los versículos del 14 al 16, donde Pedro dice: Así que alégrense cuando les insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Aquí Pedro se refiere a la prueba de la persecución que sufrimos los cristianos por el mero hecho de serlo. Muchos creyentes leen esta porción de la Biblia y la aceptan, pero a la hora de sufrir la prueba llegan a perder la fe y la confianza en Dios y surgen las siguientes preguntas: ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué somos perseguidos por ser cristianos? A lo largo de nuestra vida cristiana tenemos que saber que enfrentaremos diversas pruebas de este tipo y que seremos perseguidos, incluso, dice la Biblia, por nuestra propia familia. En Miqueas capítulo 7 la Biblia enseña que no debemos confiar en nadie, ni en el mejor amigo. Y también dice, ni siquiera con nuestro propio cónyuge, o sea, si no están convertidos, claro. Y luego Miqueas profetiza sobre las consecuencias de seguir a Cristo. En el versículo 6 dice: pues el hijo despreciará a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. Y en Mateo 10, versículos 35 y 36, Jesús también dijo, haciendo referencia a este escrito, puesto que conocía perfectamente las Escrituras, dice así: he venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Y el verso 36 dice: sus enemigos serán los miembros de su propia familia. Jesús está diciendo que por culpa de seguirle a Él, tendremos enfrentamientos incluso con nuestra propia familia. Es una lucha, hermanos, entre la luz y las tinieblas, una lucha entre el que cree contra el que no cree, el incrédulo. Pablo, que fue experimentado en todo tipo de persecución, declara en 2 Corintios capítulo 12, verso 10, dice: es por esto que me deleito, me gozo en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por seguir a Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, Cristo en medio de la prueba, si nos mantenemos fieles, nos dará la fuerza necesaria y nos capacitará para superarla. Esto es parte de su gracia. Este enfrentamiento producirá sin duda la pérdida del gozo y nuestra paz interior. De ahí las palabras de Pedro cuando dice: alégrense cuando los insulten por ser cristianos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 5 y 6, Pablo declara y nos recuerda la promesa de Dios. Dice: Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Hermanos, en medio de esas pruebas, en medio de esa persecución, Dios actuará en justicia, dando su merecido a aquellos que nos persiguen, y además nos haremos merecedores de su reino. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 13, verso 12, instruye a su discípulo que el camino para seguir a Cristo no es un camino nada fácil. Pablo le dice a su discípulo que todo el que quiera vivir una vida de sumisión, de obediencia a Dios y a su palabra en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Y en Apocalipsis capítulo 14, verso 12, Dios en la revelación a Juan dice que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Hermanos, nuestro gozo nos viene cuando Cristo es predicado y las almas son rescatadas, aunque nosotros seamos perseguidos. Ese es el mismo gozo que experimentó Jesús en medio de su sufrimiento
cuando Jesús fue crucificado. Jesús veía el resultado de ese sufrimiento, veía la salvación de todos aquellos que le aceptaran. Hermanos, si alguno en este momento está sufriendo este tipo de persecución y estáis pasando por una situación parecida, es el momento de experimentar el mismo gozo que Jesús experimentó. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Alégrate, regocíjate, confía y espera en Él, y pronto verás el poder de Dios actuando en tu vida. Para terminar, quiero hacer una última consideración, y te digo que si la causa de la persecución que sufres no es por seguir y predicar de Cristo, sino por tu mal testimonio, por tu mala conducta, tienes un problema. Es hora que hagas un stop en tu vida, que analices y que te examines a ti mismo y que decidas poner en orden esa vida y que te hagas digno del reino de Dios, que seas digno de ser su hijo y darle la prioridad y la obediencia que se merece nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si así lo haces, ten la seguridad de que tu vida tendrá un propósito y un gran motivo para que esa vida esté llena de gozo. Termino con un corto versículo que resume todo esto. Lo escribió Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16, que dice: «Estad siempre gozosos», que quiere decir en todo tiempo tenéis que gozaros, en tiempo de bonanza y en tiempo de prueba debéis estar gozosos. Alabemos, hermanos, a Dios, porque es un privilegio ser perseguidos por servirle y seguirle. También es un gran privilegio que nos llamen cristianos. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.